Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a captar su atención porque involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Los rumores sobre su relación, o la posible reconciliación, han vuelto a hacer de las suyas, y en esta ocasión, hemos obtenido una reacción directa de Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que ella ha respondido y qué significa todo esto para sus fans. Y por supuesto, si son fanáticos de las noticias del mundo del espectáculo y de todo lo relacionado con el cine y la televisión turca, este es su canal. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Empezamos. Como muchos saben, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman durante las grabaciones de la serie Erkenci fue palpable. Su química en pantalla traspasó la ficción y durante mucho tiempo se rumoreó que mantenían una relación sentimental fuera de cámaras. Aunque ambos nunca confirmaron explícitamente una relación amorosa, sí admitieron una fuerte amistad y un gran cariño mutuo, lo que alimentó las especulaciones de sus seguidores. Can Yaman, en particular, ha sido muy abierto en cuanto a la importancia que Demet tuvo en su vida y en su carrera. Con el paso del tiempo, cada uno siguió su camino, construyendo sus carreras por separado, y aunque sus caminos profesionales continuaron cruzándose en eventos o redes sociales, la intensidad de los rumores sobre su relación disminuyó, hasta ahora. Recientemente, una vez más, las redes sociales y diversos medios de comunicación turcos se encendieron con especulaciones sobre un posible acercamiento entre Demet y Can. Los rumores cobraron fuerza a raíz de algunas publicaciones en redes sociales y de comentarios de personas cercanas a ambos, lo que llevó a la prensa a buscar la reacción de Demet Özdemir. Y ahí es donde entra lo interesante de nuestro vídeo de hoy. La reacción de Demet Özdemir ha sido, como era de esperar, mesurada pero reveladora. Al ser abordada por los paparazzi en una de sus recientes apariciones públicas en Estambul, y tras ser preguntada directamente sobre los persistentes rumores de un posible romance o reconciliación con Can Yaman, la actriz ofreció unas declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras por sus seguidores y por la prensa. Lo que dijo Demet fue en esencia, que Can Yaman es un colega muy querido y un amigo para ella, y que mantiene una relación cordial y de respeto mutuo. Dejó claro que aunque conservan un bonito recuerdo de su tiempo juntos y del éxito que compartieron en Erkenci, actualmente cada uno está enfocado en sus proyectos personales y profesionales. Al ser presionada sobre si existía la posibilidad de una reconciliación o de que las cosas pudieran ir más allá de una amistad, Demet sonrió y respondió algo así como: "El tiempo dirá, pero por ahora somos buenos amigos y colegas". Esta respuesta de Demet Özdemir es bastante típica en el mundo del espectáculo, donde las celebridades suelen ser cautelosas para no dar falsas esperanzas ni crear expectativas innecesarias, pero tampoco para cerrar completamente la puerta a futuras posibilidades. Su énfasis en la amistad y la cordialidad, sin negar rotundamente la posibilidad de algo más en el futuro, ha sido el combustible perfecto para mantener vivos los susurros de los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Es importante recordar el contexto de la relación entre Demet y Can. Fueron una pareja muy popular en pantalla, y su química era tan fuerte que muchos deseaban que esa conexión se trasladara a la vida real. Cuando ambos estaban juntos, eran una de las parejas más seguidas y comentadas de Turquía. Sus fans, conocidos como Candems, crearon una comunidad online enorme y muy activa que todavía hoy sigue de cerca sus pasos, esperando cualquier señal de un reencuentro. Tras su separación mediática, ambos han tenido carreras muy exitosas. Can Yaman ha conquistado el mercado italiano y español, protagonizando series de gran éxito como Violeta como el mar junto a Francesca Chillemi. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en producciones turcas, y ha sido reconocida internacionalmente, incluso participando en eventos importantes de la industria cinematográfica global. Ambos han demostrado ser artistas talentosos y trabajadores, capaces de forjar sus propios caminos al éxito. Sin embargo, la nostalgia por la pareja que formaron en Erkenci es innegable. La serie fue un fenómeno y la química entre ellos fue uno de sus pilares. Por eso, cualquier indicio, por pequeño que sea, de una interacción o una cercanía entre Demet y Can, se amplifica y se convierte en noticia. La reacción de Demet Özdemir, al ser tan ambiguo, a la vez tan amable, ha servido para reavivar esa llama de esperanza entre sus seguidores más fervientes. Los rumores sobre su posible reconciliación,
o al menos sobre un acercamiento, han surgido en diferentes momentos. A veces se trata de likes mutuos en redes sociales, otras de apariciones en los mismos eventos aunque no juntos, o incluso de comentarios de terceros. Cada vez que esto ocurre, la prensa y los fans entran en ebullición. La última vez, justo antes de la declaración de Demet, se habló de que habían estado en contacto y que mantenían una buena relación, lo que llevó a la pregunta directa de los periodistas. La forma en que Demet manejó la situación es digna de mención. En lugar de esquivar las preguntas o mostrarse molesta, optó por una respuesta serena y amistosa. Esto demuestra su profesionalismo y su habilidad para navegar la atención mediática sin generar controversia innecesaria. Al decir que son buenos amigos y colegas, valida el vínculo positivo que comparten, pero la coletilla de "el tiempo dirá" deja una puerta abierta a la imaginación de quienes desean verlos juntos nuevamente. Es una respuesta inteligente que satisface a la prensa sin comprometer su privacidad ni su situación actual. Es fascinante observar cómo las relaciones en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hay una conexión tan fuerte en pantalla, generan una expectación tan grande entre el público. Los fans se apegan a las parejas ficticias y a menudo desean que esa magia se traslade a la vida real. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, su popularidad conjunta es tal que cualquier noticia, sea un rumor o una declaración oficial, genera un gran impacto. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir ha reaccionado ante los recientes rumores sobre su relación con Can Yaman. Con su habitual gracia y profesionalismo, ha confirmado que mantiene una relación de amistad y cordialidad con Can, a quien considera un colega muy querido. Sin embargo, ha dejado la puerta abierta a futuras posibilidades, declarando que el tiempo dirá, lo que ha reavivado las esperanzas de sus seguidores. Si bien ambos están enfocados en sus exitosas carreras individuales, la química y el cariño que compartieron siguen siendo recordados con cariño por el público, y cualquier indicio de cercanía, por pequeño que sea, genera un gran revuelo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta noticia que ha estado dando de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los últimos acontecimientos en torno a Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿O prefieren verlos felices y exitosos en sus caminos individuales? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fanáticos de Demet Özdemir, Can Yaman o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y contenido interesante. Hasta la próxima.